Debemos volver ahora a la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas está justo frente a ustedes, el folleto cubierto de azul, y hemos llegado al capítulo 16 de nuestro estudio, y esta noche vamos a leer la historia de los pobres ricos. Esta mañana fue la historia de los hombres buenos malos, pero esta noche es la historia del hombre pobre rico. Sé que algunos de ustedes encuentran la parte central del Evangelio de Lucas muy pesada, o no tan pesada sino desafiante, y conmovedora, y muy humillante. Pero Lucas sabía lo que estaba haciendo cuando escribió este Evangelio, y sabía que nadie está listo para la historia de la cruz y la resurrección hasta que Dios haya destruido cada parte de nuestro yo, hasta que nos haya mostrado a nosotros mismos como realmente somos. Así que Lucas juntó estas porciones centrales de su Evangelio para quitar nuestro orgullo, para romper nuestra obstinación, para mostrarnos tan claramente que todos nosotros, respetables y renegados, somos pecadores a los ojos de Dios, y a medida que nos acercamos a la Pascua, somos humillados para que podamos entonces venir al pie de la cruz, y cuando lo hagamos, el mensaje de la cruz significará tanto para nosotros. Por naturaleza preferiríamos ir directamente a la cruz y escuchar sobre el amor de Dios, pero esa no es la manera de apreciar su amor más plenamente. Y así en estos capítulos aparecen cosas muy desafiantes, y la historia de este hombre rico pobre es una de las historias más devastadoras de toda la Biblia. Es el único pasaje de la Biblia que describe los sentimientos de las personas inconversas después de la muerte. El único pasaje que lo hace. Leamos la historia. Había una vez un hombre rico que se vestía con las ropas más caras y vivía con gran lujo todos los días. También había un pobre llamado Lázaro, lleno de llagas, que solía ser llevado a la puerta del rico con la esperanza de comer los pedazos de comida que caían de la mesa del rico. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. El hombre pobre murió, y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham en la fiesta del cielo. El hombre rico murió y fue sepultado. Estuvo en gran dolor en el Hades, y miró hacia arriba y vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro a su lado. Así que lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a mojar su dedo en un poco de agua y refrescarme la lengua, porque tengo un gran dolor en este fuego. Pero Abraham le dijo: recuerda, hijo mío, que en tu vida se te dieron todas las cosas buenas, mientras que Lázaro recibió todas las cosas malas. Pero ahora él está bien aquí mientras tú estás sufriendo. Además de todo esto, hay un pozo profundo entre nosotros, así que los que quieren pasar de aquí hacia allí no pueden hacerlo, y nadie puede pasar hacia nosotros desde donde tú estás. El hombre rico dijo: bueno, padre, te ruego que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos. Déjalo ir y avisarles para que al menos ellos no vengan a este lugar de dolor. Abraham dijo: tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas para advertirles. Que tus hermanos escuchen lo que dicen. El hombre rico respondió: eso no es suficiente, padre Abraham, pero si alguien se levantara de los muertos y fuese a ellos, entonces ellos se apartarían de sus pecados. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerían incluso si alguien se levantara de la muerte. Si alguien me pidiera que le diera un título a Lucas capítulo 16, creo que me gustaría llamarlo ¿Cómo llevarlo contigo cuando mueras? ¿Cómo llevarlo contigo cuando mueras? Es un capítulo que te dice cómo convertir tu dinero en riqueza real. Cómo usar tus posesiones materiales en esta tierra de tal manera que cuando mueres eres rico y puedes llevarte tus riquezas. Porque como dije esta mañana,
Hay muchas personas que se dirigen a la bancarrota y un minuto después de su muerte no valdrán nada, absolutamente nada. Habrán dejado todas sus posesiones y todo su dinero detrás y, como vimos esta mañana, tal vez todos sus amigos. Bueno, esta historia final en el capítulo que comienza exactamente de la misma manera que la otra historia. Al comienzo del capítulo había un hombre rico. Es una historia para contarte con qué no hacer con tu dinero en esta vida, si realmente quieres conocer la buena vida después de la muerte. Hay muchas personas hoy que creo que no están preparados y haciendo preparaciones para el futuro en absoluto. Sé que han obtenido un seguro de vida, fue una de las primeras cosas que hicieron después de casarse tal vez. Sé que se están inscribiendo en un plan de pensiones, si pueden. Sé que están tratando de protegerse contra la inflación atándose a la espiral. Como me dijo un hombre, estaba cambiando de trabajo porque dijo, en mi trabajo actual estoy retrocediendo y no quiero cronometrarme a la espiral inflacionaria y mantener la cabeza fuera del agua. Pero cuando digo que hay muchas personas que no se preparan para el futuro, no estoy pensando en el resto de esta vida. Estoy pensando en la vida después de la muerte, y hay quienes viven en la tierra como si fueran a vivir para siempre aquí. Y si piensan en la muerte, su entendimiento es que la muerte es el fin, la extinción. Y que el día que mueres, ese día dejas de pensar, dejas de sentir, y por lo tanto dejas de ser una identidad consciente de ti mismo. Bueno, en esta historia tenemos a nuestro Señor Jesucristo diciendo lo que creía sobre la vida después de la muerte. Y quiero decir que creo que Él es la única persona que está en una posición de autoridad para contarnos exactamente qué le sucede a una persona cuando muere. Y hay 3 hechos que surgen en esta historia, que quiero exponer con mucha claridad. El hecho número 1, sobrevivirás a la muerte. Después de la muerte tendrás pensamientos, sentimientos, memoria y existencia consciente. Cada uno de ustedes sobrevivirá a la muerte. Eso es parte de la enseñanza del Señor Jesús, quien fue el único que eligió nacer en este mundo y el único que vino del otro mundo hacia aquí. Y Él dice, vas a sobrevivir la muerte y sabrás que lo has hecho. Y serás consciente después. El segundo hecho que se aprecia claramente en esta historia es esto: que no todo el mundo va a disfrutar de una vida mejor, más cómoda y más feliz después de la muerte. Para algunos será mucho mejor que esta vida, y para otros será mucho, mucho peor. Y la idea de que todos vamos a terminar en el mismo tipo de circunstancia es totalmente ajena a toda la enseñanza de la Biblia. Así que el hecho número 1, sobrevivirás a la muerte conscientemente. Y el hecho número 2, la vida de la que entonces serás consciente puede ser mucho mejor que la que has tenido aquí, o mucho peor. Y el hecho número 3, que surge de esta historia, es este. La vida que has vivido en este mundo es el factor decisivo en cuanto a si la vida después de la muerte va a ser mejor o mucho peor. Y las decisiones que todos hemos tomado aquí y ahora son el factor decisivo de cómo estaremos viviendo entonces. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad en esta vida de decidir nuestro futuro destino y de prepararnos para él. Como dice ese pequeño poema que cité la otra semana, no es extraño que príncipes, reyes y payasos que hacen cabriolas y anillos de aserrín y gente común como tú y yo son constructores para la eternidad, y cada uno recibe una bolsa de herramientas, un reloj de arena y un libro de reglas. Y cada uno debe construir, antes de que su tiempo haya volado, un escollo o un trampolín. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio destino en nuestras propias manos, y es nuestra decisión lo que conformará cómo será la vida después de la muerte. Ahora vamos a ver esta historia, y en primer lugar, antes de que nos fijemos en los detalles, voy a hacer esta pregunta. ¿Es esta historia un hecho o ficción? ¿Es esta otra de las parábolas de Jesús? Me temo que no puedo responder esa pregunta. Algunas personas sienten que es muy importante. Si simplemente está contando una historia cuyos detalles no podemos presionar porque son ficción, o está describiendo un evento real cuando dijo, había un hombre rico. ¿Había un hombre rico?
Cuando dijo, había un mendigo llamado Lázaro, ¿sabía de un mendigo llamado Lázaro? ¿Es esto hecho o ficción? Sinceramente, no lo sé. Ciertamente no dice que sea una parábola, y sería la única parábola en la que Jesús nombró a uno de los personajes de la parábola. Sería el único caso de esto, por lo que bien puede estar pensando en una persona real. Pero lo que quiero decir ahora es que sea realidad o ficción, es cierto, incluso esas otras historias que Jesús obviamente construyó a partir de su imaginación, esas parábolas incomparables, la del hijo pródigo, incluso estas historias, aunque son ficticias, siempre son fieles a la vida. No pasa nada en una parábola de Jesús que no sea absolutamente fiel a la vida. Estudien sus parábolas. No fue entregado a la fantasía y la ficción. La ficción de Jesús nunca fue una fantasía, es siempre fiel a la vida, cierto a los hechos. Un sembrador salió a sembrar, y usted y yo tal vez hemos visto que eso sucedió. Yo ciertamente lo vi en el Medio Oriente. Una mujer que busca una moneda perdida. Un pastor que busca una oveja perdida. Todo esto es fiel a la vida, y por lo tanto creo que la única historia que contó Jesús sobre la vida después de la muerte sería tan fiel a la vida más allá como todas las otras parábolas son fieles a la vida de aquí. Por lo tanto, no podemos eludir esta historia como intentan algunos comentaristas diciendo que esto es ficción. Y por lo tanto no necesitamos preocuparte por los detalles. Hay quienes intentan evadir el desafío de Jesús enseñando sobre el sufrimiento en el mundo del más allá, diciendo que todo pictórico, como si lo simbólico del fuego y sed insaciable fuesen más, los símbolos fuesen más horribles que la realidad detrás del símbolo. Y de esta manera la gente dice, oh, bueno, es solo un lenguaje simbólico, no tienes que preocuparte por eso. Si es simbólico, entonces la realidad es tan terrible como el símbolo. Y yo creo que aquí en esta historia tenemos una historia que es verdadera para la próxima vida, y los detalles son fieles a los hechos, incluso si la historia fuera una parábola. Bueno, habiendo dicho eso, veamos la historia. Se trata de dos personas y el contraste entre sus circunstancias en este mundo y en el próximo mundo, y la reversión total de sus circunstancias. De modo que el abismo entre ellos, en esta vida, tan grande como fue, se vuelve aún mayor en el próximo mundo, solo que ellos han cambiado de lugar, y el hombre que estaba en la cima de este mundo estará entonces en lo más bajo, y el hombre que estaba en lo más bajo de este mundo estará entonces en la cima. Y el abismo entre ellos en este mundo es lo suficientemente estrecho como para cruzarlo. Pero en el próximo mundo se ha ensanchado y es infranqueable. Y este es el corazón de la historia. Ahora miremos primero el contraste en esta vida. Saben, me entristece decir que hace 100 años o menos, los cristianos en este país cantaban un himno llamado Todas las cosas brillantes y hermosas. Estoy seguro de que lo cantaron de niños. Espero que nunca les hayan enseñado uno de los versos que escribió el autor de ese himno. Escuchen. El rico en su castillo, el pobre en su puerta. Dios hizo al alto y al humilde y ordenó su propiedad. Todas las cosas brillantes y hermosas. ¿Pueden creer que es un himno cristiano? No me sorprende que la conciencia cristiana rechazara ese sentimiento y ya no cantamos ese verso. Pero hubo un tiempo en que se creía este tipo de cosas. Y que las grandes desigualdades de este mundo no podían evitarse y no debían ser corregidas. Pero estas desigualdades eran rampantes en el día de Jesús. Había muy pocos ricos y muchos muy pobres. Y el abismo entre ellos era enorme. Hay otros países en Europa donde se puede ver este mismo abismo y en América Latina también. En muchos países hay enormes brechas entre los pocos ricos y los muchos pobres y muy poca gente en el medio. Hemos vivido en un país que ha creado más y más en el medio, y por lo tanto no somos tan conscientes de la disparidad de ingresos entre la gente. Pero en el día del Señor, aquí había un hombre rico en su casa, era un glotón, hoy en día lo llamarían gourmet, esa es la palabra educada para eso, pero era un glotón. Usaba trajes que sabemos que valen hoy entre 80 y 90 libras cada uno, en nuestros términos de dinero, y tenía muy buena ropa interior también, eso pone aquí. Y tenía una hermosa puerta ornamental fuera de su casa, y la palabra de la puerta aquí significa una puerta de hierro forjado, bellamente trabajada. El hombre vivía en un regazo del lujo, y disfrutando al máximo, y tenía un buen cocinero y comía bien todos los días. Ese era
un hombre. Y el otro ser humano, un ser humano que era llevado a esa puerta todos los días a la hora en la que tiraban las sobras, cuando vaciaban los cubos de basura de la mesa de este hombre. Y en esos días no usaban servilleta ni papeles. Cuando querían limpiarse las manos, tomaban un trozo de pan y se lo frotaban en las manos. El pan es muy buen limpiador. Y lo frotaban y luego el pan sucio era arrojado debajo de la mesa y eso era barrido y arrojado por la puerta. Y llevaban al mendigo para que lo recogiera. Ese es el contraste. Dos seres humanos, a 100 metros uno del otro, y sus formas de vida eran tan totalmente diferentes. Y el mendigo era un espectáculo bastante lamentable. Se dice que estaba cubierto de úlceras abiertas. Y los perros en el Medio Oriente no se tienen como mascotas. Son perros callejeros sarnosos y salvajes, que deambulan por las calles. Y él no tenía la fuerza para sacarlos mientras estaban lamiendo sus úlceras. Ahora no me disculpo por usar ese tipo de lenguaje y pintar el cuadro. Ese es el cuadro que pintó Jesús. ¡Qué contraste! El hombre rico no se le da el nombre. Algunas personas lo han llamado Dives. Ese es el nombre en la palabra latina para rico. Pero el nombre no es dado por Jesús. Pero Jesús le dio un nombre al mendigo. Y el nombre es significativo. Jesús nunca daba un nombre a menos que correspondiera a algo. Que una persona era por naturaleza o algo que podía ser por gracia. Así que cuando Jesús daba un nombre a alguien, ese nombre significaba mucho más que un nombre y te decía algo sobre la persona. Y Jesús dice que el nombre de este mendigo era Lázaro. ¿Saben qué significa eso? Está relacionado con la palabra Eliezer, que significa Dios ha sido mi ayuda. Y significa que aunque este mendigo recibió poca o ninguna atención de los seres humanos, tenía fe en Dios y en que Dios lo ayudaría. Eso es todo lo que tenía. Así que aquí hay dos hombres que viven a la vista el uno del otro y se conocen el uno al otro. El hombre rico revela en su memoria en el infierno que sabía sobre el mendigo y que incluso sabía su nombre y se conocían el uno al otro. Pero él es un hombre que tenía todo, menos a Dios, y aquí hay un hombre que no tenía nada más que a Dios. Ese es el contraste. Es una imagen espantosa y ambos murieron. Y de repente el cuerpo lleno de uno y el cuerpo hambriento del otro estaban muertos. Era inevitable, por supuesto, no importa si vives en un palacio o en una choza. Ese es el final al que todos vamos a llegar. Y en el polvo somos todos hechos iguales. Ambos murieron, pero dice que uno de ellos fue enterrado, y eso significa que el mendigo no tuvo funeral. Su cuerpo fue sacado de las calles y probablemente arrojado al valle de Gehenna, donde se dejaban los cadáveres para ser comidos por los gusanos. Pero el hombre rico tuvo su funeral, y de hecho se consideró que si lograbas pasar la vida con una buena casa, buena comida, buena ropa y un buen funeral para terminar, habrías tenido todo lo que la vida podría ofrecer. Uno de los grandes predicadores de hace 100 años escribió esto. Y fue una frase tan reveladora que sentí que debía leerla. Dijo, sin duda, el estruendo y el escándalo de su funeral era todo lo que él mismo deseaba si hubiera estado en la tierra. Y todo eso podría gratificar el orgullo de sus 5 hermanos sobrevivientes. Pero mientras los dolientes designados siguieron al cadáver hasta el lugar de su entierro ancestral, ¿pero dónde? ¿Dónde estaba el hombre rico? No tengo ninguna duda de que fue un funeral bastante bueno. Me dijeron que en los últimos años el costo de vida en los Estados Unidos ha aumentado un 24%, pero el costo de morir ha aumentado un 42%, lo que hizo a un hombre comentar que el costo de vida era tan alto que no podía permitirse morir. Pero no tengo ninguna duda de que este hombre tuvo un buen funeral y que las flores eran muchas. ¿Dónde estaba el hombre rico? Y ahora pasamos del contraste en este mundo al contraste mucho mayor en el otro mundo. ¿Dónde estaba este hombre rico? ¿Cómo se sentía en el momento de su entierro? ¿Estaba en paz como lo estaba su cuerpo? No, no lo estaba. Ambos sobrevivieron a la muerte y por lo tanto la muerte fija finalmente su destino futuro, como lo hace para todos. Y en el momento en que morimos, ha asentado el resto de nuestra existencia, de una forma u otra. Y el abismo de la muerte se abre de par en par para que aquellos que deseen pasar de un estado a otro después
no puedan hacerlo. Ahora miramos primero a este pobre hombre que comparte el paraíso, un hombre al que nunca atendieron en la tierra. Fue atendido un minuto después de la muerte y atendido magníficamente. La muerte es un viaje solitario. Debemos hacerlo solos y debemos despedirnos de aquellos que desearían ayudarnos. Pero para los que mueren diciendo Dios es mi ayuda, para aquellos que son llevados a la presencia de Dios mismos, si Dios es su ayuda, entonces los ángeles son sus ayudantes. Yo creo que la realidad de los ángeles es muy cierta y una de las cosas más emocionantes eran los primeros 5 minutos de la muerte para ser cuidado por los ayudantes de Dios. Y este pobre mendigo que había sido llevado tal vez por alguno de sus amigos a esa puerta para recoger sobras, fue llevado por ángeles para encontrarse con el creyente más famoso de todos los tiempos, Abraham. Es un momento tremendo para este pobre mendigo. Se le está dando el lugar de honor a la diestra de Abraham, en el seno de Abraham. Y los ángeles están allí sirviéndole. Le están sirviendo a él porque en la gloria, aquellos cuyo Dios ayuda en la tierra estarán por encima de los ángeles y los ángeles le servirán. Y aquí está este mendigo rodeado de sirvientes. ¿Se pueden imaginar? Creo que tuvo que seguir pellizcándose para descubrir si era real. Él, un mendigo, atendido de pies y manos por ángeles y sentado en un banquete, sin migajas de debajo de la mesa. Ahora, un banquete arriba de la mesa para el mendigo y el asiento principal en esa fiesta. El recuerdo de sus sufrimientos terrenales se desvanecería muy rápidamente y de hecho ahora hará que su alegría actual sea aún más maravillosa, como después de que uno despierta de un mal sueño. Él miraría hacia atrás a los días en que raspó el polvo para conseguir un poco de comer. Ahora está festejando. ¿Pero dónde estaba el hombre rico? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba sintiendo? Y es ahora que tengo que ser fiel a las Escrituras y decir que este es uno de los pasajes más importantes que pronunció jamás Jesús. Y no creo que Jesús nos hubiera dicho una sola cosa equivocada en esta historia que nos engañase. Creo que Él dijo, yo soy la verdad. Nos daría la verdad detallada sobre la vida después de la muerte y no usaría la leyenda o el mito en un asunto tan importante. Y dijo que el hombre rico estaba sufriendo dolor. Ninguno de sus familiares lo pensó. Ninguno de los dolientes en el funeral advirtió que esto era así, pero el hombre estaba sufriendo. Y como símbolo, si quieren, de ese dolor, o puede ser solo una descripción objetiva directa, en la realidad, el dolor era la sed insaciable en un clima muy caluroso. Me pregunto si alguna vez han tenido ese tipo de dolor. Yo solo lo tuve una sola vez en mi vida cuando estaba atrapado en el desierto de Arabia con un Land Rover que se rompió y no teníamos agua. Y empiezas a imaginar agua. Te das cuenta de que venderías tu alma por un vaso de agua. Cometerías perjurio por agua. Harías cualquier cosa por agua. Es horrible tener mucha sed. Tú y yo en este país apenas sabemos cómo es. Y así es como se describe el infierno, como un lugar muy sediento. El profeta Zacarías dice que no hay ríos allí. No hay ríos allí. Y es por eso que cuando Jesús murió en la cruz y pasó por el infierno, por mis pecados, ¿cómo se manifestó eso? Él gritó, tengo sed, tengo sed. Y estaba pasando por el infierno en ese punto. Hasta que tu lengua se hincha y es como un gran fajo seco de papel secante en tu boca. Y ahora el rico se convierte en mendigo. Los papeles se invierten. Y el rico está pidiendo que Lázaro simplemente moje su dedo en un poco de agua. Y venga y toque su lengua. Envía a Lázaro. Así que sabía su nombre y sabía que todo sobre este mendigo. Y aquí está pidiendo, envíame al mendigo con un poco de agua. ¡Qué reversión! ¡Qué estado tan increíble de los asuntos! Verán, este hombre tiene memoria más allá de la muerte. Y parte del tormento de estar separado de Dios es la memoria. Y recordar todas las oportunidades perdidas y todas las desgracias y todas las veces que Dios estaba tratando de llegar hasta ti. Tener que vivir con el recuerdo de todo eso. Y saber que ahora es demasiado tarde. El hombre rico ahora es un mendigo. Alguien dijo que el infierno es la verdad conocida demasiado tarde. El infierno es la verdad conocida demasiado tarde. ¿Saben que todo el mundo en el infierno será un creyente en el reino del cielo? ¿Saben que todos en el infierno creerán en Dios? ¿Saben que todos en el infierno creerán que Jesucristo es el Hijo de Dios?
y que será demasiado tarde para hacer lo correcto. Y el tormento de saber que podrías haber estado en otro lugar y que por tu propia elección y por tu propia culpa estás donde estás. Y las palabras de Abraham a este hijo de Abraham, curioso que era un hijo de Abraham y no puede estar con Abraham. Hijo, recuerda que todas las cosas buenas que quisiste, las tuviste. Todo lo que pensaste que era bueno, lo conseguiste. Nunca pensaste en las cosas buenas más allá de la tumba. Lo querías ahora. Querías ropa buena, querías buena comida, querías una buena casa, lo tenías. Lo tenías. Todo lo que quisiste, lo tuviste. En otras palabras, tus ambiciones y tus deseos estaban todos centrados en otro mundo, y no en este. Y obtuviste lo que querías, mientras que este pobre mendigo centró sus pensamientos en este mundo. Y ahora tiene sus cosas buenas que quería y que buscaba. En otras palabras, obtienes lo que quieres. Y lo que realmente has querido antes de morir, puedes conseguirlo. En este mundo, si quieres, las cosas de este mundo, si las quieres, son lo suficiente, las puedes conseguir. Y si quieres las cosas buenas del próximo mundo lo suficiente, puedes tenerlas también. Obtienes lo que deseas. Es un pensamiento aleccionador. Hijo, ¿tenías las cosas buenas? Tenías las cosas buenas. Lázaro no. Ahora él las está teniendo. Depende de dónde se configura el corazón, de dónde esté tu tesoro. Allí estará también vuestro corazón. Y por eso es lo que tu vida seguirá. Ahora, ¿por qué estaba este hombre rico donde estaba? ¿Por qué estaba sufriendo? ¿Cuál fue su crimen? No hay una lista de pecados acá. No hay vicios mencionados, no hay crímenes que ahora enfrente. Este hombre está donde está, no por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho. Eso es otro pensamiento devastador. A causa de lo que no había hecho, he enumerado tratar de entender por qué estaba allí. 3 cosas. Empecé diciendo que estaba allí debido a la indulgencia de sí mismo, porque cuidó solo a sí mismo y simplemente disfrutaba de sí mismo y solo se satisfacía a sí mismo, en parte porque no creo que era la razón más profunda. Detrás de la autoindulgencia me encontré con indiferencia hacia los demás. ¿Era eso por lo que estaba allí? ¿Por qué era indiferente a los demás? Que lo único que le dio ese mendigo eran las obras que no necesitaba ni quería. Pero detrás de eso detecto una vida de independencia de Dios. Eso es lo real. Y ese es uno de los peligros de estar bien, que no necesitas a Dios. Uno de los peligros de estar cómodamente alimentados, vestidos y con vivienda es que no necesitamos a Dios. Que no decimos Dios es mi ayuda. Porque no necesitamos ayuda. Nos va muy bien, gracias. Y la razón más profunda por la que este hombre estaba allí era porque hasta que llegó allí no sintió ninguna necesidad. Pero cuando necesitó ayuda era demasiado tarde para pedirla. Y eso es realmente lo más profundo. No solo que no sentía las necesidades de los demás, sino que no sentía sus necesidades propias. Y por lo tanto, perdió todas sus cosas buenas. Fue en ese momento en que empezó a ser religioso. Aquí él está orando, este hombre está orando. Pero es el único caso en la Biblia de alguien alguna vez orando a un santo. Y fue bastante inútil porque no es una práctica que debe ser alentada. Padre Abraham. Y Abraham le dio una respuesta a esa oración, pero no la respondió. Él dijo, no puedo contestarte. Fijaste tu destino y ahora no puedes hacer nada al respecto. Así que, ¿sabes qué fue lo próximo de lo que el hombre se llenó? De interés misionero. Por primera vez en su vida se preocupó por salvar a otras personas y de nuevo fue demasiado tarde. El hombre está diciendo, bueno, ¿no podemos enviar un misionero? ¿No podemos hacer algo para salvar a mis 5 hermanos? Tengo 5 hermanos. Ahora supongo que sus motivos se mezclaron. Creo que él estaba un poco preocupado por la idea de pasar el resto de la eternidad con sus 5 hermanos. Lo digo porque en la agonía en la que estaba, peor que eso es tener a muchos de tus parientes a tu alrededor en la misma agonía. Y tal vez incluso reprochándote y diciendo, tú eres el hermano mayor. Tú nos condujiste hasta aquí. Tú nos trajiste aquí y no podía enfrentar la idea de que todos sus parientes se unieran a él y dijo, ¿podrías enviar un misionero? Envía a Lázaro. Y aquí está rogando al mendigo que vaya y salve a sus hermanos. ¿Se imaginan la reacción del hermano al ver al mendigo caminando en la puerta y diciendo, regresé de entre los muertos y he venido a decirte que tu hermano está en el infierno y en sufrimiento? ¿Creen que escucharían? Abraham entendió la naturaleza humana y aunque los tiempos han cambiado, la naturaleza humana no lo ha hecho. Y Abraham dijo en respuesta a esta oración, por favor, envía un misionero a mis hermanos, al menos salve a mi familia de este lugar. Abraham dijo,
Tienen una Biblia en su casa. Eso es todo lo que necesitan. Me pregunto ahora con qué frecuencia esa Biblia habrá sido leída. Allí estaba, tenían las Escrituras, tenían a Moisés y los profetas en la estantería de su casa, y mientras comían y bebían y se divertían, allí estaba la Biblia intacta en la estantería. Vi una caricatura muy reveladora de la revista Punch hace algún tiempo. Mostraba a una madre al otro lado de una mesa, con la cabeza en los brazos llorando, su padre estaba con su brazo alrededor de ella, y en la ventana, caminando por el sendero del jardín, había un policía, con la mano en el hombro de su hijo, llevándolo lejos. Y en la mesita de noche había un aparato de televisión, y en la parte superior del aparato de televisión había un jarrón de flores, y bajo la televisión había una Biblia, la Biblia de la familia, apuntalando la televisión y levantándola a la altura correcta. Y debajo este era el título: Los verdaderos culpables. Signo de interrogación. ¿Los verdaderos culpables? ¿Entienden el mensaje? Y Abraham le dijo al hombre rico: tienen una Biblia. Y hay suficiente en la Biblia para salvarte de cualquier sufrimiento en la vida más allá de la tumba. Toda la verdad que necesitas saber sobre el futuro está aquí. Hay muchas cosas sobre el futuro que no sé. Hay muchas preguntas que me gustaría hacer. Hay muchos detalles que me encantaría poder transmitirles, y no puedo. Pero les digo que en mi Biblia hay suficiente para que sepan todo lo que necesitan saber sobre cómo estar bien con Dios y cómo ser capaz de mirar hacia un futuro brillante más allá de la tumba. Así que los ricos que tienen una Biblia, que la lean. Y el hombre rico dice: no, Abraham, no entiendes a la gente, no entiendes la naturaleza humana. Ellos simplemente no escuchan la Biblia. Tienes que darles una prueba, tienes que darle un milagro. Tienes que asustarlos para que crean. Mira, envía a alguien de entre los muertos y creerán. Y Abraham dijo: hombre rico, conozco la naturaleza humana mejor que tú. Si alguien resucitara de entre los muertos, no los convencería. La triste verdad es que la naturaleza humana no se convence si no quiere creer. Si la gente no cree en la palabra de Dios, no creerán en la palabra de los hombres. Si la gente no cree una palabra divina, no creerá una palabra humana. Si no aceptan el mayor testimonio de la palabra de Dios, ciertamente no serán convencidos por el menor testimonio de la palabra del hombre. Y eso es fiel a la vida. Lo que realmente necesitamos no es más evidencia, sino más voluntad para creer. Y si un hombre no está dispuesto a creer, ni siquiera los milagros lo convencerán. ¿Cómo sé que eso es cierto? Porque esto fue, de hecho, lo que sucedió unas semanas después de que se contara esta historia. Un hombre resucitó de entre los muertos, y su nombre, como sucedió, era el mismo nombre que este mendigo. Su nombre era Lázaro, y fue resucitado de entre los muertos. Y la nación de Israel se dirigió a Dios y dijo: alabado sea, creemos, nos preparamos para el futuro. ¿Dijeron eso? Matemos a Jesús, dijeron, por resucitar a Lázaro. E incluso conspiraron contra Lázaro también. Y aquellos que exigen pruebas y milagros y evidencia y dicen que si se les da eso creerán, no lo crean. Si no quieren creer en la palabra de Dios ahora, no estarán convencidos por ningún otro motivo. El único terreno que tenemos para preparar a las personas para el futuro es decir: así es como Dios dice que será tu futuro. Así es como puedes prepararte para ello. O lo tomas de la palabra de Dios o nada más te convencerá. Alabado sea Dios que tantos millones están creyendo en Dios y lo toman de su palabra y se preparan para ese futuro y se ponen bien con Dios y por lo tanto también con su prójimo y permitiendo que la gracia de Jesucristo los corrija. No creerán, no. Ni siquiera si alguien resucita entre los muertos. Debo terminar. Una vez que hayas nacido, es inevitable que vayas a la muerte. Y el juicio, ese proceso no se puede detener, no se puede evitar. Se le asigna al hombre que muera una vez y luego el juicio. Eso es inevitable. Tan pronto como alguien ha nacido, ha comenzado ese viaje. Y en algún punto del camino hay una bifurcación en el camino y esos dos caminos continúan en direcciones diferentes. Y hay un gran abismo entre ellos. La brecha aparece incluso en esta vida.
Hay una grieta que atraviesa la raza humana entre aquellos que dicen Dios es mi ayuda, soy un pecador que necesita su gracia y vengo a la cruz y lo acepto. Y ese abismo ya aparece entre aquellos y aquellos que no aceptan la palabra de Dios para el futuro. Pero el abismo, mientras estás vivo, es lo suficientemente estrecho como para cruzarlo. E incluso en el último momento de la vida, la gente ha saltado ese abismo y por la gracia de Dios se ha despertado en el paraíso. Un ladrón moribundo lo hizo. Un hombre que nunca había hecho nada bueno en su vida, hasta donde sabemos. Un hombre que fue ejecutado por sus actos criminales. Y sin embargo ese hombre, en el último momento, cruzó el abismo y escuchó la palabra del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo importante que es saltar antes de llegar al final de nuestro peregrinaje de lucha, porque ninguno de nosotros sabe cuándo será. Tarde o temprano, es lo que hacemos en esta vida lo que nos prepara para la siguiente. Y si consideramos esta vida como algo para nuestro disfrute y nuestra satisfacción, cuidarnos a nosotros mismos para vivir a lo grande, para sacar todo lo que podamos de la vida, independientemente de los demás y de Dios, entonces les digo que un día Abraham les dirá, tuviste tus cosas buenas, tuviste tu diversión. Aquellos de ustedes que están pasando por un momento difícil aquí, aquellos de ustedes que pueden no estar teniendo las oportunidades que otros tienen, si por fe confían en Jesucristo y dicen, Dios es mi ayuda, entonces se despertarán con los ángeles. Oremos. ¿Podrían cantar eso o decirlo y decirlo en serio? Prefiero tener a Jesús que cualquier cosa que este mundo ofrece hoy. Si eso es cierto, entonces puedes tenerlo y puedes tener todo lo que el próximo mundo te ofrece. Si no has cruzado el abismo, mientras todavía se puede cruzar, te suplicaría que lo hicieras esta noche. Han pasado muchos años desde que salté ese abismo en los brazos de Jesús. Es tan real ahora como lo era entonces. Y más. Y Él quiere arreglar las cosas en esta vida. Por eso te dio esta vida. Y para eso estás aquí. Para estar bien con Dios y bien con tus semejantes. Para permitirle prepararte para el mundo que quiere crear. Un cielo nuevo y una nueva tierra. Un mundo nuevo encantador. No quería que nunca nos apagáramos tanto a este que nos olvidáramos del otro. ¿Podrían ahora, en un momento de silencio, hablar con el Señor Jesús? Pedirles que los ayude para tomar su mano y que te ayude a saltar a su lado, hacia su costado, hacia su reino. Bajo la sombra de su cruz, caminando a la luz de su tumba vacía. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos a cruzarlo, por el bien de tu nombre. Amén.